Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El agua se ha convertido en un elemento, además de vital, de grandes intereses nacionales e internacionales, y de hecho dicen que la próxima guerra será por este vital líquido. En México ha ocurrido una serie de acontecimientos, han ocurrido problemáticas que tienen que ver con las concesiones, con las empresas mineras, con el acceso al agua, con la desigualdad que genera el no tener el acceso al agua. Y bueno, para hablar del tema hemos invitado a Mónica Olvera. Ella es coordinadora de proyecto en Oxfam México y es doctora en geografía especializada en este tema. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues primero que nada me gustaría que nos platicaras desde Oxfam cuál es el balance que están viendo ustedes respecto al sistema hídrico del país, de los accesos que tenemos como individuos, en fin. Bueno, yo coordino el proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México. Este proyecto surge en principio para dar cuenta de una situación de desigualdad en Oaxaca, ¿no? Estábamos en ese momento y seguimos acompañando a una organización que se llama Floricanto, que a su vez acompaña a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, que se llama COPUDA. Y esta organización, a la cual comprende 16 comunidades zapotecas en los valles centrales, pues está viendo restringido su derecho al agua bajo el pretexto de un decreto de veda. Entonces, en esa situación, en ese contexto, Oxfam México empieza a registrar que el acceso al agua en el país es completamente desigual y está aunado a una serie de desigualdades estructurales, como las cuales ya conocemos, como son las desigualdades de etnia, las desigualdades de género, ¿no? E incluso pues las desigualdades etarias, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes de este país pues no están involucradas en este tipo de toma de decisiones. Entonces, el agua es un elemento pues vital, es un elemento, como ya lo comentas, en los cuales hay grandes intereses de por medio. Lo registramos a través de este caso, puesto que, pues bueno, mientras es una denuncia constante por parte de varias luchas en el país, que por ejemplo puede haber agua para las mineras, pero no para estas comunidades, pues registramos que que realmente es un tema prioritario, que tiene que ser parte de esta agenda pública y en el cual todos y todas debemos de estar atentos. También hemos identificado que a veces esta desigualdad se dice que es una desigualdad natural, ¿no? O sea, es una desigualdad que si llueve mucho, pues tienes agua, si no llueve, pues no tienes tanta agua. Sin embargo, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una serie de toma de decisiones que prioriza que algunos tengan agua y que otros no tengan agua. Entonces, en ese sentido es que Oxfam, para combatir la desigualdad, precisamente le ha apostado pues al tema del agua y de generar una serie de alianzas y de escuchar una serie de propuestas pues para posicionar el tema de la desigualdad en el acceso al agua y particularmente el tema de la captura política que existe en torno al modelo de gestión del agua en México. Es decir, en donde no hay participación ciudadana, ¿no? En donde no se escuchan las propuestas que ya tienen varios grupos desde las bases, en donde, pues bueno, incorporar a la ciudadanía en general en esta toma de decisiones, pues ha sido una lucha que hasta ahora no se ha ganado, ¿no? Entonces, hablas de grandes intereses, ¿cuáles serían como los que podríamos mencionar? Pues así de bote mira, pronto. el contexto actual, o sea, de la situación que hay respecto a estos intereses,
se hace evidente sobre todo en la conflictividad social, ¿no? O sea, varios grupos denuncian, por ejemplo, las grandes empresas acaparadoras de agua, ¿no? Como pueden ser las propias refresqueras, ¿no? Las propias embotelladoras, las mismas mineras, o que incluso se le da un uso al agua que no es necesariamente el uso a partir del cual acceden la población en general a este recurso, ¿no? El agua se desvía para la generación eléctrica, ¿no? A través de grandes presas, ¿no? Este tipo de infraestructuras pues generan muchísimas otras afectaciones. Entonces, en sí el agua es un insumo para cualquier actividad productiva, ¿no? Entonces puede ser una mercancía en sí para venderse, ¿no? A través de una botella de agua, pero también pues sin agua ninguna fuerza productiva pues funciona, ¿no? Entonces, claro. También hay un gran tema, por ejemplo, allí en cuestión del agua subterránea, ¿no? Es un agua que generalmente no vemos, es un agua sobre la cual hay poco control, y entonces pues también hablar de cómo es este acaparamiento, ¿no? Por estos grandes intereses, pues necesitamos mayor claridad. Entonces por eso es necesario abrir este debate y comprender precisamente cómo esos grandes intereses van forjando las leyes, ¿no? A su conveniencia, el sistema de concesiones y demás, para que puedan pues mantener esa agua que es de todos y todas en el país, ¿no? Claro, para ejemplificar un poquito esto que nos está comentando Mónica, podemos mencionar, por ejemplo, a Coca-Cola en Chiapas, que consume grandes cantidades de agua, y bueno, estamos viendo que es uno de los estados más pobres del país, y mucha gente de este estado no tiene acceso al agua como lo tiene la refresquera. También está el caso de la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco, que ya hemos traído aquí al programa a personas que viven en la región, que han denunciado que esta presa se pretende construir para llevar agua a Guanajuato y a la industria del calzado en el otro estado, y desplazar a los habitantes de Temacapulín, principalmente a Cacico y Palmarejo. Y bueno, en fin, podríamos hacer como una lista interminable de conflictos de los que menciona Mónica, que está generando esta falta de acceso al agua. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando del tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando con la doctora en geografía, Mónica Olvera, que nos está haciendo un análisis de cuál es la situación de la problemática del agua en México y la falta de acceso que hay para muchos mexicanos a este vital líquido. Mónica, en cuestión de cifras, tenemos como cálculos de esta desigualdad. Bueno, en México existen 9.9 millones de personas que no tienen acceso al agua. Esto significa que no tienen, por ejemplo, una tubería al interior de su vivienda, pero sin acceso al agua de manera salubre, asequible, tal como lo establece el derecho humano al agua y al saneamiento, pues son muchos millones más, ¿no? En ese sentido, pues las cifras oficiales pues ocultan hasta cierto punto esa desigualdad, ¿por qué no se contempla precisamente pues estos factores que son importantes para que se cumpla el derecho humano al agua y al saneamiento? Claro, y ¿habría como propuestas de políticas públicas para que esta desigualdad se fuera haciendo más corta, esta brecha? O sí, lo que hemos estado, o sea, es bien importante comprender que actualmente la política pública en torno al agua en México, por ejemplo, carece de perspectiva de género, ¿no?
Ese es uno de los puntos. No reconoce el manejo comunitario del agua, que es una forma en la que ciertas comunidades se organizan para poder solventar pues su derecho y su acceso al agua. También mucho de la legislación actual, pues aunque pueda reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, la política pública tampoco está alineada ya en términos como efectivos a esos acuerdos internacionales, ¿no?, que pugnan porque haya un acceso equitativo al agua. Entonces, hay muchos, se podría decir, áreas de mejora, hay muchas cosas que son susceptibles para hacer de esta gestión del agua pues una gestión que apunte a cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al agua. Ustedes ya tienen algún tiempo trabajando el tema y bueno, han tenido que pues entrar a campo en el aspecto de como esto que nos comentabas de Oaxaca, pero también con funcionarios, con legisladores. ¿Cómo ves, cómo están reaccionando ellos ante esta situación? Bueno, creo, o sea, Oxfam México sí tiene ya ahorita 2 años a través de este proyecto que está como entrando al tema, pero justo hemos trabajado como con otras alianzas, con otras organizaciones que lo que están proponiendo y a lo cual se está también sumando, por ejemplo, Oxfam México, es la cuestión de que haya transparencia y rendición de cuentas en la gestión del agua, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queremos generar es esta perspectiva de qué tan necesario es que el tema de cómo se lleva a cabo la gestión sea transparente, sobre todo para poder tomar mejores decisiones. En cuanto a legisladores, en cuanto a diputados y demás, bueno, esto varía, ¿no?, dependiendo los contextos de qué tan receptivos pueden ser, pero lo que está buscando Oxfam es también generar como esos espacios de debate y esos espacios en donde se genera y se pone en el centro la discusión de captura política y desigualdad, ¿no?, donde se generan sinergias con la academia, con las otras organizaciones que tienen muchísimo tiempo también en el tema y donde pues la propuesta es, ¿no?, la propuesta es precisamente que se cumpla lo que ya existe en términos también de legislación, ¿no?, en términos de estos principios también internacionales que hay por un acceso equitativo al agua. Entonces estamos pugnando por abrir esos espacios y por eso también pues estamos impulsando que se generen eventos como el que vamos a tener próximamente, ¿no?, el 25, 26 y 27 de octubre, que se llama Agendas y Desafíos de la Gestión del Agua en México. Entonces, Oxfam va en el tema, pero Oxfam va acompañado con otras organizaciones o acompañada de otras organizaciones que estamos pugnando por un acceso equitativo al agua. Vamos a hacer un corte y regresamos para que nos hables de cómo viene este foro, de qué se va a hablar, quiénes van a participar y cuáles son principalmente los desafíos que enfrenta este tema. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. La falta de acceso al agua para millones de mexicanos se ha convertido en una problemática real y bueno, vemos que hay muchos intereses de por medio en la entrega de concesiones, en la construcción de sistemas, en fin. Esta desigualdad también genera pobreza y afecta o tiene impacto en millones de mexicanos. Para seguir hablando del tema, estamos con Mónica Olvera, ella es doctora en Geografía y es coordinadora de proyecto en Oxfam México y bueno, es parte del equipo que está formando este proyecto
que me gustaría que nos platicaras un poquito de la agenda, de qué se va a hablar, quiénes participan y cuáles son los principales desafíos de esta agenda. Bueno, el evento estuvo pensando precisamente contemplando que no solamente hay una agenda del agua, o sea, hay, como ya les comentaba, pues hay muchas organizaciones y grupos de base que desde hace años o décadas han venido posicionando temas que son prioritarios. Entonces, uno de los objetivos del evento es reconocer que hay diferentes agendas para, con base en esas agendas, recuperar las propuestas que son más importantes en torno, o que contribuyan a reducir la desigualdad en el acceso al agua y romper la captura política, ¿no? Donde se albergan estos grandes intereses, o más bien donde se respaldan estos grandes intereses. Entonces, los temas a discutir tal cual son el de la desigualdad en el acceso al agua, ¿no? Agua y desigualdades, que estaría como en el panel 1, el tema de agua y poder, que tiene que ver en torno a la captura política, que ese sería como el panel 2, el tema de mujeres y la agenda que han construido en el tema del agua, que ese es otro de los paneles. También están otro panel relacionado con todos los compromisos internacionales, ¿no?, que pugnan porque haya un acceso equitativo al agua y los cuales ha suscrito México. También está un panel relacionado con la cuestión de desafíos y uno que es muy importante que tiene que ver con el litigio estratégico. O sea, cómo es que a través de hacer efectivo pues los derechos, ¿no?, se ha buscado que realmente haya avances, ¿no?, haya avances por la vía legal para defender el derecho al agua. Entonces, también tiene una perspectiva nacional, o sea, vienen personas principalmente de academia y de organizaciones, de diferentes entidades federativas, ¿no?, de diferentes universidades y centros de investigación en estas entidades. Viene gente de organizaciones de sociedad civil que llevan muchísimo tiempo también trabajando el tema de manera local. Y ya hay una sección en el evento que tiene que ver con haciendo base para combatir la desigualdad. En esta sección del evento que se presenta 6 veces, ¿no?, a lo largo, se entrevista o se le da, las luchas nos cuentan acerca de su experiencia, ¿no?, de cómo están enfrentando la desigualdad, pero nos están dando propuestas. Entonces, el evento está también muy centrado en cuáles son las propuestas para el acceso equitativo al agua y cuáles son las propuestas para romper esta captura política y que realmente pues la política pública sirva para todos y todas y no solamente para estos grandes intereses. Entonces, el resultado del evento va a ser como tal estos puntos en común para un acceso equitativo al agua, ¿no?, para combatir como tal también o para acabar con la captura política, y vamos a apuntar a una serie de acciones para que esto sea posible en lo largo del año que viene. Entonces, están invitados personas que vienen de la academia, están invitadas personas que vienen de la sociedad civil, hay también la presencia de organizaciones juveniles, ¿no?, y hay también la presencia también de periodistas que están como muy interesados e interesadas en el tema de seguir desarrollando este tipo de investigación. Y bueno, también hay personas invitadas de gobierno, ¿no?, para que escuchen los paneles, para que se informen, para que vean que también, pues no se trata de descubrir pues el hilo negro, ¿no? El diagnóstico está dado por diversos actores, la situación es evidente, sí se requieren de más datos, obviamente se requiere de más investigación, pero hay mucho trabajo desde la base y mucho trabajo desde las organizaciones que pues las propias instituciones tendrían que recuperar, ¿no?, en términos de política pública. Entonces, ¿es un foro abierto al público? Es un foro abierto al público, hay cupo limitado.
Pero sí, o sea, pueden asistir a presenciar el foro. Y bueno, si usted tiene o está en alguna de estas problemáticas, enterarse de cómo puede dar salida a través de un litigio estratégico o cómo se puede asesorar o cuáles son los artículos de la Constitución que sirven para la Defensoría, en fin, muchísimas cosas interesantes que pueden aportar a alguna causa. ¿De este futuro gobierno va a participar alguien? No como en representación del futuro gobierno, o sea, no están en ese sentido en los paneles, pero sí nos han confirmado de que van a asistir a escuchar el foro. Entonces creo que es un momento como clave en el que hay un acercamiento que sí me gustaría decir ha sido muy difícil en la historia precisamente de las instituciones encargadas del agua que luego estos acercamientos se den, pero en este momento apunta que están en la disposición de escuchar pues lo que tenemos que decir, ¿no?, desde la sociedad civil. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar, Mónica Olvera, pues sobre este tema? Pues que están, pues que los desafíos son muchos, ¿no? Creo que más que solamente Oxfam quiera decir qué pasa con el agua, o sea, queremos decirlo en conjunto, ¿no?, con otras tantas organizaciones que son co-convocantes a este evento, o sea, hay 15 organizaciones más que están co-convocando al evento y que la propuesta pues tiene que ser en común y que esas propuestas pues tenemos que nos sirvan para enfrentar esos desafíos que también son en común. Claro, y bueno, además del cuidado que nos corresponde a cada uno, que debemos de tener al agua, también que tenemos que estar muy pendientes de quiénes son los que se empoderan y se hacen de este vital líquido para generar mayor riqueza en sus empresas, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a usted por haberse puesto en línea nuevamente. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Nada más ya para cerrar, repetimos las fechas. 25, 26 y 27 de octubre. La información completa del evento está en la página de Oxfam México. Ok. Gracias.